El día de hoy vamos a hablar acerca de Lucas capítulo 13. Vamos a continuar en el versículo 18, donde justamente nos quedamos la vez pasada. Entonces, si vamos con nuestras Biblias a Lucas capítulo 13, versículo 18, vamos a ver como título parábola. Y recordemos que la parábola no es una historia real, sino que es una historia que hace analogía de una verdad. Y en este caso, Jesús, de todas sus parábolas, habla de la mostaza. Y dice, en el versículo 18, dice Jesús, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y Jesús habla mucho acerca del reino de los cielos o del reino de Dios. En Mateo habla mucho del reino de los cielos, en Lucas habla más bien del reino de Dios, pero se refiere a lo mismo, a un reino celestial, un reino eterno. Ahora, quise apoyarme de esta ayuda. Del lado izquierdo ustedes ven dos círculos, uno que dice aspecto externo, otro que dice aspecto interno. Esto nada más para hacer referencia, lo saqué del comentario bíblico de William MacDonald. Y hay varios pasajes que hablan acerca del reino de Dios y podemos hacer un estudio del reino de los cielos o del reino de Dios. Pero quisiera que Carlos me ayudara a leer Daniel 4:25. Carlos, si me ayudas por favor a leer Daniel 4:25. Sí, dice Daniel 4:25, dice que te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Muchísimas gracias. El capítulo 4 habla de la locura de un hombre. ¿Qué hombre es este? ¿Alguien me pudiera decir? Nabucodonosor. Gracias. De un hombre siendo rey de un imperio poderoso, el imperio babilónico, de un imperio soberbio, de una ciudad que dicen que contaba con una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Este rey se enalteció. Y aquí se nos menciona en Daniel que iba a venir sobre este rey 7 tiempos. Y de ahí sabemos que cada tiempo, por otros pasajes más adelante, sabemos que se refiere a 7 años. Por 7 años este rey iba a ser humillado. ¿Por qué? Porque este rey se consideraba el más grande y poderoso en su época. Y Dios le demuestra que hay un reino arriba del reino de Babilonia. Y humilla a este rey diciéndole que va a vivir como animal. Va a vivir con los bueyes y va a ser ahí su morada, ¿verdad? Con ellos. Dice, hasta que conozcas el Altísimo, es decir, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice, tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, es un reino más grande y superior que cualquier reino que conozcamos aquí en la tierra. Y este rey, el Rey Dios Todopoderoso, tiene dominio incluso sobre los reinos de la tierra. Y Él puede poner y Él puede quitar como Él quiera. Él tiene el máximo poder. Entonces ese es el aspecto externo del reino de Dios. Es un aspecto que incluye pues todo lo creado. Aún Satanás y sus demonios de alguna manera están dentro de este aspecto externo. Todo lo que Dios creó, Él es el dueño de todo. Ahora, es un reino en el cual Dios ha dado libertades.
Dios ha dado el libre albedrío al ser humano. Dios también le dio la libertad a los ángeles para que tomaran sus propias decisiones. Satanás decidió rebelarse. Satanás decidió ser como Dios. Y pues obviamente no pudo derrotar a Dios, y en su rebeldía ha buscado engañar a la humanidad. Y Dios ha dado la libertad para que los seres humanos tomemos nuestras propias decisiones. Y desafortunadamente, como humanidad tendemos a tomar malas decisiones. Pero el reino de Dios siempre ha estado ahí. Ha dado al ser humano la libertad de que tome sus propias decisiones, y Dios ha sido muy paciente para que cada uno de nosotros como seres humanos lo busquemos. Pero entonces quisiera mencionar esto. Este reino de Dios, en el aspecto externo, donde el Altísimo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene un enfoque especial con Jesucristo. Por eso Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se va a acercar, y estaba predicando, el reino de los cielos se va a acercar, se va a acercar. Y Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos ahora a Mateo 18:3. Elvis, no sé si pudieras leernos este pasaje, Mateo 18:3. Ya ni sé si está Elvis en la línea. Elvis, ¿me escuchas? Ah, perdón, es que no había conectado el micrófono. Listo, ya Sí, te listo. escuchamos. Muy bien. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Muchísimas gracias. Sí. Ahora vemos un aspecto interno del reino de Dios. El aspecto externo es el Dios que gobierna todo. Pero el aspecto interno es el ser humano, el hombre, la mujer, el joven, la jovencita, el niño, la niña, que toma la decisión voluntaria, con plena libertad y conciencia, de decir, yo quiero que Dios sea mi rey. Yo quiero que Jesucristo sea mi Señor. Y por eso dice aquí Jesús, de entrar en el reino de los cielos en este aspecto de una decisión. El día de hoy, mucha gente se ha rebelado contra Dios. Y la Biblia nos dice que todos hemos pecado, y el pecado nos aleja de Dios. Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a tomar una decisión. La decisión de hacer justicia, porque tiene que ser justicia. Es parte de los aspectos de Dios, de los atributos de Dios, ser un Dios justo. Y todo pecado tiene que tener su consecuencia. Y el pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado tiene que ser castigado. Y este Dios, en ese aspecto externo, ha dado la libertad al ser humano para que tome sus decisiones. El ser humano ha pecado y Dios va a castigar el pecado. Dios va a castigar a Satanás. Dios ha preparado el lago de fuego para Satanás y sus demonios. Y también en ese lugar van a ir todas las personas que han pecado. La Biblia dice que merecemos el castigo eterno por nuestro pecado. Pero como Dios ama a la humanidad, Dios ama al hombre, Dios ama a la mujer, Dios te ama a ti, tomó la decisión de acercar el reino de Dios a cada uno de nosotros para que pudiéramos entrar al reino de Dios. ¿Y cómo acercó Dios su reino a nosotros? Envió a nada más y nadie menos que a Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, se encarnó para acercar el reino de Dios a cada uno de nosotros. Entonces este es el aspecto interno. Todo aquel que toma la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador
entra al reino de Dios. Y es este aspecto en donde eres salvo, donde ya no vas a sufrir la condenación eterna. Y es un aspecto de una decisión voluntaria. Dios no quiere que nosotros estemos con Él a la fuerza. Él no nos va a llevar al cielo a la fuerza. Dios quiere que nosotros voluntariamente decidamos entrar al cielo. Ahora, la gente puede decir, yo quiero entrar al cielo. Bueno, ¿cómo le haces para entrar al cielo? Porque la Biblia dice que nadie puede entrar al cielo con pecado. Nadie puede entrar al cielo con defectos. Necesitas estar limpio. Y la Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia. Que la sangre de Jesús borra nuestras iniquidades y borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados. La única manera de entrar al cielo es con la sangre de Jesucristo. Es creyendo en Jesucristo. Es aceptando a Jesucristo. Es la única manera de entrar al cielo. Y es gratuito. Pero ¿qué pasa? Hay orgullo en el ser humano. Hay falta de fe. Hay dudas. Hay tantas cosas que nos estorban para entrar al cielo, para entrar al reino de Dios, para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Satanás pone muchos estorbos para que no tomemos la decisión de ser salvos. Alguien puede decir, pero si nada más es recibir el regalo. Sí, así de sencillo. Y hay mucha gente que tiene problemas en su mente que por una u otra razón no reciben el regalo. Por eso las personas que se van a perder no van a tener excusa. Porque créanme que Dios es el primero y más interesado en que todos seamos salvos. Y Dios nos da muchas oportunidades a todos. Dios nos da muchas oportunidades a todos. Y el que no va a entrar al cielo es porque no quiso. Porque Dios ya hizo todo lo que era necesario para que nosotros pudiéramos entrar al cielo. Y por eso Jesús dice, el reino de los cielos es, y ahora sí vamos a donde nos habíamos quedado en Lucas, capítulo 13, versículo 19. Dice, es semejante al grano de mostaza. Y aquí les estoy mostrando una foto del grano de mostaza. Vean el dedo de una persona y el tamaño de un granito de mostaza es diminuto. Dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Y es bien interesante esto de árbol grande porque resulta que la mostaza pues realmente no es un árbol, es más bien un arbusto. Y ahí vemos un arbusto, puse un arbusto que ese sí creció bastante, parece casi árbol, pero realmente no es de los árboles más grandes. Ahora aquí Jesús dice que no se formó un arbusto, sino que se formó un árbol, es decir, creció más de lo normal. Y dice que esto es semejante al reino de Dios. ¿Qué trataba de decir aquí Jesucristo? El reino de Dios se había acercado a la humanidad y el reino de Dios iba a crecer. Iba a haber gente que iba a creer en Jesucristo, que iba a ser salva. Y entonces iba a crecer enormemente, iba a crecer enormemente. Y así ha sucedido a través de los siglos. Personas en todo el mundo han creído en Jesucristo. Y ha crecido el reino de Dios. Pero dice algo interesante, dice, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En muchas ocasiones cuando habla de aves en este aspecto, no es en una forma muy positiva. Dice, las aves del cielo anidaron en sus ramas, es un agente externo, no es algo parte del grano de mostaza, no es algo parte del árbol de mostaza, no es parte del reino de los cielos, sino es un agente externo. Y aquí los intérpretes bíblicos, digo, hay muchos comentarios al respecto, pero se piensa que se refiere a todas estas personas que se han acercado al cristianismo, pero que realmente no son hijos de Dios. Y ha habido falsos maestros. Y
Y el reino de los cielos, pues bueno, malamente, hay muchas religiones que hablan de Cristo, pero no hablan de Cristo como Dios o no hablan de Cristo como el único medio para ir al cielo. Dicen, te tienes que portar bien, tienes que hacer buenas obras, tienes que hacer esto, el otro, que te tienes que bautizar. No, nada de eso es necesario para ir al cielo. Para ir al cielo es creer solamente en Jesucristo. Pues he levantado muchas religiones con muchas doctrinas falsas. Entonces, al parecer Jesús ya estaba prediciendo, desde este momento ya había profetizado que se iban a levantar falsas doctrinas, como este tipo de aves que iban a anidar en las ramas de este árbol que representa el reino de los cielos. Ahora, algo importante aquí, el reino de los cielos no es lo mismo que la iglesia. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, pues empieza la predicación de Juan el Bautista preparando el camino, y cuando llega Jesucristo es cuando llega el reino de los cielos. La iglesia empieza con el Pentecostés. Y la iglesia se va en el rapto, antes de la tribulación, pero el reino de los cielos va a quedar aquí todavía, y luego va a venir Jesucristo a reinar 1000 años, y luego vamos a estar ante su presencia después de esos 1000 años en el cielo. Entonces, el reino de los cielos no es lo mismo que la iglesia. Los que somos de la iglesia de Cristo, la iglesia universal, somos parte del reino de Dios. Pero no todos los que están en el reino de Dios son parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó con el Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. Cuando los discípulos estaban en Hechos 2, pues estaban ahí orando, y de repente llega el Espíritu Santo, ¿verdad? Y los bautiza y empieza la iglesia. Y la iglesia va a terminar su transitar en esta tierra cuando sea el rapto, y que estemos nosotros como iglesia ante Jesucristo, y van a ser las bodas del Cordero. Ahora vamos a la siguiente parábola. Dice el versículo 20 y versículo 21. Marquitos, si lo pudieras leer, por favor, Lucas 13, 20 y 21. Sí, claro, Juan. Lucas 13, 20 y 21 dice como título, parábola de la levadura. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Excelente. Fíjense que esto de la levadura es todo un tema bien interesante. No sabemos exactamente cuándo el ser humano empezó a usar la levadura. Pues no es otra cosa más que una fermentación, ¿no? Y es un cambio en la composición de la masa. Algunos piensan que pues dejaron la masa en un inicio a cierta temperatura y con cierto tiempo, y pues empezó a leudar la masa, ¿verdad? Pero bueno, es bien interesante, no se sabe a ciencia cierta cómo en ese tiempo se obtenía la levadura, cómo la trataban. Es todo un aspecto bien interesante, ¿verdad? Entonces dice aquí que una mujer dice que toma 3 medidas de harina. O sea, imagínense, agarra una masa, le divide en tres partes y esconde. Dice, esconde ahí levadura. Esta mujer de alguna manera mete levadura en la masa, y pues ¿qué pasa? Pues obviamente, aunque pongas poquita levadura, todo se va a leudar, todo se va a fermentar, lo que dice aquí, hasta que todo fermentado. Y hoy en día la levadura se utiliza mucho en la cocina, ¿verdad? En la comida. Y los egipcios lo usaban. Los egipcios usaban la levadura. Hay un aspecto bien interesante, y para esto es importante conocer un poquito el contexto del pueblo judío. ¿Qué significa la levadura? Para nosotros el día de hoy, oye, pues para la cocina, ¿no? Y tiene propiedades que me ayuda pues, a hacer pasteles, no sé, hot cakes o waffles. Creo que una receta lleva levadura por ahí, una receta de waffles belgas, ¿verdad? Yo nada más le he hecho lo que dice la receta, ¿verdad? Y me queda más o menos mal, ¿verdad? Pero yo sigo lo que dice la receta, y bueno, ahí dice levadura. Yo le he hecho levadura. En el pueblo de Israel, Dios les había dicho que en las fiestas, por ejemplo en la Pascua, y después de la Pascua venía
la semana o los 7 días de panes, decía que el pan debía de ser sin levadura. Entonces, generalmente, pues el pan era pues, tipo una tortilla, ¿verdad? No inflaba nada, era delgadita, no era como el pan que conocemos, el pan Bimbo, ¿verdad? Todo esponjoso. Entonces era más como una galletita. Era pan sin levadura, pan sin leudar. Y de alguna manera en la Biblia la levadura representa pecado. Entonces, no es que la levadura sea mala, no vayamos a sacar de aquí aplicaciones raras y vayamos a empezar una religión así medio rara y misteriosa de que la levadura es pecado y que la levadura está prohibida. No, simplemente Dios puso ciertas analogías para ayudarnos a entender un poquito lo que significa un concepto como el pecado. La levadura no tiene nada de malo, pero la levadura tiene un efecto bien interesante que se puede comparar con el pecado. Entonces Dios dijo, a los panes no le pongan levadura. Imagínense, para los que cocinan, digo, yo no sé mucho de esto, ¿verdad? Pero para los que cocinan, es la Pascua, son los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura. Asegúrate que no caiga nada de levadura. Ahí entre la cocina y todo, tienes que cuidar la masa para que no se te vaya a leudar. Tienes que tener cuidado de que no se vaya a contaminar, etc. Y si ya le cayó levadura, a lo mejor está escondido, pero al rato se va a esparcir por toda la masa, ¿verdad? Y lo vas a ver. Si lo comparamos con el pecado, ese es el pecado o esa es la maldad. Es como la levadura. Permites un poquito de maldad en tu vida. Y cuidado, porque puede agrandarse de tal manera como el cáncer se puede esparcir. Y recordemos un poquito de los errores que hemos tomado, de las decisiones malas que hemos realizado. Empezamos con un pequeño error. Siempre empezamos con algo. Si vamos al origen de un pecado que hemos cometido, hubo una decisión o algo que aceptamos nosotros, que decidimos que estuviera en nuestra vida. Y eso empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer hasta que eso se hizo una tormenta. Entonces, cuando Dios hace comparaciones como la levadura, y para el pueblo judío esto representaba algo que no debía estar en las fiestas, nada de levadura, es una comparación con el pecado. Debemos de quitar el pecado de nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Esta mujer esconde la levadura, ¿y qué va a pasar? Aunque sea poquita, se va a leudar toda la masa. Y dice que esto es semejante al reino de los cielos. Y adivinen qué ha sucedido. Han entrado a la iglesia falsos maestros. Han entrado falsas enseñanzas y han confundido a muchas personas. Créanme que hay mucha gente confundida que ni siquiera sabe si va a ir al cielo o no. Hay gente confundida que piensa que la salvación se pierde. Hay gente confundida que piensa que existe una predestinación en donde Dios decide, no tú, Dios decide si vas a ir al cielo o vas a ir al infierno. Imagínense para esa persona, ay, es que Dios quiere que yo vaya al infierno. Imagínense el error y el grave problema de ese tipo de doctrinas. Y así existen muchas doctrinas de que Jesús no es Dios, de que haciendo buenas obras vas a ir al cielo, o si oras mucho, o si te bautizas vas a ir al cielo, y eso ha confundido a la gente. Por eso Dios nos ha dejado su palabra para que podamos leer la palabra de Dios. Y aquí Jesucristo está hablando del reino de los cielos, ¿verdad? Que también ha aplicado a la iglesia. Desafortunadamente han entrado malas enseñanzas y esas se esparcen. No sé si a algunos de ustedes les tocó cuando empezó la moda de vomitar como manifestación del Espíritu Santo. O el de la risa como manifestación del Espíritu Santo. Digo, tristemente puras mentiras, no vemos nada de eso en la Biblia, pero se empezó a esparcir por muchas iglesias. Yo recuerdo porque estaba en Zacatecas, y muchas iglesias y conocidos
empezaban a practicarlo porque estaba de moda en aquel entonces. Modas, doctrinas de hombres que envenenan y que leudan iglesias. Y Jesús ya lo había dicho. Ya había dicho que iba a suceder esto en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? No es como una interpretación, sino ahora como una aplicación en la vida personal de cada uno de nosotros. No dejemos que la maldad, no dejemos que las cosas pecaminosas entren a nuestra vida. Y les voy a dar un ejemplo. Nuestros ojos. Si nosotros vemos pecado, si nosotros contemplamos pecado, eso se va a quedar en nuestra mente. Y es un aspecto con el que muchos podemos batallar. En un promedio yo he conocido más hombres hemos batallado con el aspecto de la vista que mujeres, a lo mejor en ese aspecto. Pero créanme, dejamos entrar pornografía por la vista y eso afecta a nuestra mente. Y tiene consecuencias. Ahora el oído. A veces es muy atractivo escuchar chismes. A veces es muy atractivo hablar mal de otras personas. Porque te hace sentir mejor, porque pues es como una novela, ¿verdad? Pero fíjense el daño que provoca. Primero, ¿de qué te estás alimentando? Y segundo, la información que tienes, ¿qué vas a hacer con ella? Y casi siempre en el aspecto de chisme, uno pone algo de su cosecha. Es que te tengo que decir algo, pero no lo vayas a decir a nadie porque te tengo que decir algo, no me aguanto. Además, aguanto más no ir al baño que esto de contarte el chisme. Cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que decimos. El pecado lleva consecuencias y el pecado enferma, el pecado contagia. Y hay muchos aspectos más. Por ejemplo, a lo mejor les ha pasado que tú estás perfecto, en completa tranquilidad, en completa paz. No, hombre, hasta sientes que levitas en santidad. Pero llega alguien y te levanta un falso. Le digo a mi esposa que hace poco en el trabajo me levantaron un falso. Y ahí te empiezas a enojar. Ahí te empiezas a molestar y ves a la persona que te levantó ese falso y tu paz y tu tranquilidad. Y a veces sucede que esa situación del trabajo injusta, que tú dices, ¿cómo es posible? Yo que hago bien todas las cosas, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Llegas a tu casa y te quejas con todo. Te quejas con tu esposa, te quejas con tus hijos, te quejas con tus papás, te quejas con tus hermanos. Y dices, ¿qué culpa tienen? Ellos también estaban en completa paz y llegaste tú y ya están que, ay, no puede ser, pobre de esta persona, que no sé qué, maldito el otro, el del trabajo, y que no sé qué. Y ya se acabó la paz. Es un simple ejemplo de cosas que nos suceden muy seguido. Entonces, esa es una aplicación, no como interpretación, pero una aplicación de cómo la maldad, comparada con la levadura, se esparce. Hay que cortarla. Si te contaron un chisme, córtalo. No continúes con el chisme. Si te dieron una bofetada, córtalo. No des bofetadas. Si te escupieron, córtalo, no escupas. Muchas veces cometemos los errores de repetir lo que hemos recibido. Y puede ser contra esa persona o puede ser con otro. Y eso es un aspecto importante que Jesucristo quiere que cortemos. Y la importancia de precisamente atender esto que la Biblia nos dice,
del reino de Dios, dejar que el reino de Dios nos cambie y nos transforme. Bueno, creo que ya me alargué bastante. ¿Comentarios, dudas, preguntas? No sé, Gustavo, ¿algún comentario? No puedo ninguno. Señor Cepeda. Se me hace que está silenciado su micrófono. Sí. Listo. Se me hace que el que está silenciado soy yo. No sé si voy o vengo. Realmente algo que me llamaba la atención es el entender como el reino de los cielos, hablando de lo que nos puede enseñar la verdad de la palabra. Dice que no es preparado para aquellos que son reyes, príncipes, hombres ricos o famosos. Realmente dice que es, como decía en la escritura, es para un grupo pequeño que sinceramente seguía al Señor Jesús. Y como vemos a través de la escritura de ese grupo de discípulos que seguían al Señor, estaban reunidos con él, dice ahí en la escritura, en un aposento alto en Jerusalén, y era, dice, con un propósito principal de estar perseverando en oración. Y ese propósito de estar perseverando en oración era con el fin de esperar, aprender a esperar el momento en que habrían de recibir, como comentas tú, el poder del Espíritu Santo. Y cómo se refleja ese poder del Espíritu Santo, porque pues si vemos el trasfondo de donde el origen de los discípulos, pues muchos venían de alguna forma que eran hombres sin letras, como decía en la escritura, eran hombres del vulgo, o sea, del popular. Entonces vemos cómo Dios tenía planes perfectos para ello, ¿no? Como Dios escogió, como dice ahí en Corintios 1, 26 y 29, dice que Dios escogió lo menospreciado del mundo y era con un propósito principal, de que nadie se jactara en su presencia. Cada uno de nosotros, hablando de lo pequeño que debemos de ser, dice que Dios escogió lo más pequeño. Y así yo creo que cada uno de nosotros debemos de vernos como eso, como lo más vil, lo más pequeño, lo más menospreciado, pero Dios es quien va haciendo la obra día a día hasta que da fruto, y hay crecimiento que Dios lo da en el tiempo, en la medida, en cada uno de nosotros. Gracias, Joel, por tu tiempo en los que compartiste, por suplirme. El día de hoy me tocaba, pero sí tuve varias cosas por ahí. No esperaba, de hecho, estar por aquí hoy. Le doy gracias al Señor y bendiciones. Gracias, hermano. ¿Puedo opinar tantito, hermanos? Adelante. Gracias. Una de las cosas que ha estado pasando hoy en día es de que el mundo se sorprende de que las playas están muy limpias. Se sorprenden de que han escuchado ruidos que antes no escuchaban. Que los cielos se han despejado a tal grado de que ahora pueden ver las estrellas y pueden ver la luz del sol muy grande. Cuando dice la escritura, dice el Señor Jesús, ¿con qué lo compararé? Cuando dice eso no quiere decir con qué te voy a demostrar que el reino de los cielos es verdadero y existe. Dice la escritura que la naturaleza misma da por hecho y da por sentado de que hay un creador, un Dios todopoderoso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros hemos perdido el gusto de buscar a Dios. Hemos perdido el deseo de
de la atracción hacia Dios. Nos hemos apartado. Pero aún así, Dios dice que en este ser que Él creó, cada uno de nosotros, Él puso de su espíritu y ha sembrado en él una pequeña semilla que germinará. Y eso va a germinar, depende de cómo la alimentemos cada uno de nosotros. Y hermanos, me gustó mucho la definición que dio Joel acerca de que ese arbusto grande da nido a aves, y esas aves a veces representan cosas que no son muy agradables para el creyente, para el cristiano. Pero hermanos, sobre todas las cosas, Dios aquí nos invita a que de algo tan pequeño y que existe cotidianamente, no lo perdamos de vista. No nos sorprendamos porque el día de mañana digamos, mira, ¿ya escuchaste? O, perdón, ¿ya escuchaste? Es el de un grillo, es el ruido de un grillito. No lo había escuchado, pero ahí está presente, y así es Dios. Es la forma en que el creyente, gracias al amor que ha tenido Dios por nosotros y nos ha hecho entender eso, damos gracias de que podemos ahora ver que Él ha puesto esa semillita en nosotros y nos hace ver cosas que el mundo no percibe, que para el mundo son locura y que para las personas no es lógico seguir a un Dios que no se puede ver. Bueno, se dice ellos, no se puede ver, no se puede sentir. Es más, está en duda su existencia y su poder. Hermanos, es verdaderamente hermoso que Dios diga que a qué compararé el reino de los cielos a vos, en lugar de decir voy a presentarte lo majestuoso de Dios, de mi reino. Dice, no, te lo voy a presentar de esta forma tan sencilla y tan simple, que si tú lo dejas crecer, va a generar algo para la eternidad en tu vida. Y hermanos, pues muchas gracias. Para mí fue de mucha bendición estas dos parábolas, porque la otra es similar, encierra algo bastante similar, escondido ahí la levadura, que en este caso da por ende que se levanta, esa masa se multiplica, y Dios es un multiplicador de bendiciones en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Joel, muchas gracias, hermanos. Gracias a Dios. ¿Hay alguien que nos acompaña? Aparece como MH, disculpa, no tengo el gusto, no sé si nos escuchas. Soy yo. Soy Mónica. ¿Qué hola, Pedro? Andrés. Pues, ¿qué hola, Andrés? Pues son las siglas de tu esposa, ¿verdad? Sí, pero aquí estamos. ¿Algo que quieras comentar? Pues también versículos muy difíciles, son versículos muy difíciles, pero todavía no me quedan muy claros. Yo la verdad, tenía entendido algo así como que las parábolas pues son para esconder, en vez de presentar algo que sea simple o sencillo, algunas de las veces se presentaban como algo oculto, y había ocasiones en que incluso los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Hubo una ocasión en la que le preguntaron, le dijeron, a ver, explícanos de qué se trataba lo que dijiste acerca de la parábola tal, ¿verdad? Entonces, aquí también es algo difícil de explicar, si no es revelado mediante el Espíritu Santo. Y sí, digo, para mí es difícil entender la primera parábola en el aspecto que, como dices tú, como bien tú dices, es un árbol, en realidad es un arbusto, pero creció de tal forma que se volvió algo, pudiéramos decir, fuera de lo normal, y de tal grado que anidaron pájaros, ¿verdad? Pero sí, definitivamente la aplicación práctica pues es
cómo la palabra de Dios crece o cómo es que los seguidores de Jesús crecen, pero dentro de eso hay pues aves que están tratando de robar el fruto, tratando de dañar el mismo árbol o arbusto y tener cuidado, ¿verdad? Tener cuidado de estar implantados al árbol o estar implantados al Señor Jesucristo y no ser de las aves, ¿verdad? Muchas gracias, Andrés, y feliz cumpleaños. Esperemos que te lo hayas pasado muy, muy bien. Feliz cumpleaños. Muchas gracias a todos. Hermanos, ¿sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Voy a tener que despegarme. Acaban de avisarnos de que falleció un primo hermano de Mirna de COVID. Está un poquito mal. Voy a atenderla. Oren por mi esposa. Claro que sí, vamos a estar orando. Sí. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias. Un abrazo a Mirna. Gracias. Realmente es algo que cada vez vivimos más cerca de todo, alrededor pues, de nuestras familias. Y pues también en caso de parte de nosotros por ahí, Eric también se hizo examen. Esperamos noticias el lunes, pero sí ha sentido síntomas muy similares al cuadro de un COVID. Entonces, pues también estar orando por ello. Y pues estamos en manos del Señor, ¿no? Y pues atender y ser responsables dentro de la medida que nos corresponda, pero pues descansar en el Señor y seguir orando unos por otros. Sí, ahorita al inicio de la reunión también comentó Eduardo que Cande e Isi también se sentían un poquito mal. Creo que también querían hacerse por ahí una prueba, entonces, no sé, a lo mejor también orar por eso, Marquito. Aparte de los que ya mencionados por la familia de nuestra querida hermana Mirna y por Eric Cepeda. Gracias. Bueno, pues si gustan, mientras pasamos a los motivos de oración que tenemos como iglesia. Yo quería avisar antes de pasar a los motivos de oración, no voy a poder estar en la reunión el domingo, hermanos, quería avisarles. Voy a tener que salir por cuestiones de trabajo y es muy probable que no alcance el domingo a estar. Voy a hacer todo lo posible, pero es muy probable que no. Quería avisarles a ustedes, a todos. Vamos a orar. Bueno, las peticiones de oración, como ya hemos visto, agregar las peticiones que se agregaron ahorita, si alguien me pudiera apoyar a orar. Siempre es un gusto verlos, siempre me da mucho gusto ver a Elvis, me da mucho gusto ver también a Andrés. Muchas felicidades, Andrés, Arturo, a todos, me da gusto vernos, que podamos dedicar este tiempo para conocer de la palabra de Dios. Adriana también, Marina, gracias por la memorización, fue muy buen tiempo, hermana. Bueno, si gustan, yo puedo empezar orando, pues, por algunas de las peticiones de oración, y si algún hermano, por la salvación, fortaleza y vida espiritual, y ya según como vayamos viendo, si algún hermano, ahí compartí las peticiones de oración en esta mañana, compartí algunas de las peticiones, pues vamos si gustan, así nos podemos ir en orden como lo hemos estado haciendo los últimos jueves, ya después de las peticiones por salvación, vida espiritual y fortaleza, pues vamos agregando ahí, si algún hermano me apoyara también en oración. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces, pues si gustan yo puedo empezar orando y ahí vamos entre todos juntos.
poniendo todas estas peticiones delante del Señor. La verdad es de que a veces podríamos ver como que son muchas peticiones o que hay hermanos que nos solicitan más peticiones que otros. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que Dios no es como nosotros, ¿verdad? O sea, que no se va a desesperar porque le estemos pide y pide lo mismo, o no se va a enojar o no sé, como si fuera alguien de nosotros que otra vez ya me está pidiendo lo mismo, déjamelo hago. No. O sea, el Señor se agrada en mostrar su poder, se agrada en escuchar, en inclinar su oído para con nosotros. Y pues es bueno seguir en la constancia, en oración unos por otros. No vayamos a descansar en ese sentido, ¿verdad? Hay que estar al pendiente ayudándonos, porque esa es la manera en cómo podemos hacer las cosas unos por otros delante de Dios. Si gustan, bueno, entonces empiezo orando.